Lo último que recuerdo, antes de que todo cambiara, fue el sonido de mi casco golpeando el asfalto. Un crack seco, como una rama que se quiebra en el frío, y después nada tenía sentido. Tenía 46 años, vivía en Bogotá, y creía que lo tenía todo bajo control. No de manera feliz, más bien resignada. Mi matrimonio había terminado el año anterior, sin dramas, sin grandes peleas. Simplemente se fue apagando, como se mueren algunas cosas. Entonces vivía sola, haciendo redacción y revisión científica para investigadores y revistas, intentando entender qué debía ser la segunda mitad de mi vida. Me decía que solo necesitaba un trabajo nuevo, quizás en Medellín, como si el problema fuera la ciudad y no algo más profundo que no estaba dispuesta a mirar. Crecí en una finca pequeña en el interior de Boyacá, rodeada de campos, en una familia grande y muy católica. Y aquí está el detalle sobre mí cuando era niña. Yo era genuinamente espiritual. Miraba los árboles y sentía algo vivo en ellos. Le decía a mi mamá que podía sentir a Dios en todo lo que nos rodeaba, en los cultivos, en el cielo antes de la tormenta. Me miraban sin saber muy bien qué hacer conmigo, porque para ellos la religión era la misa del domingo y el rosario del viernes. No era una niña parada en medio del campo, viviendo lo que parecía una experiencia mística. Cuando tenía como 15 años, empezaron a aparecer en las noticias los casos de sacerdotes que abusaban de niños. Estaba en todas partes. Algo en mí se rompió. Porque si había un Dios amoroso, ¿cómo podía pasar eso dentro de la propia institución que debía representarlo? No podía resolver eso. Cuando llegué a los 16, 17 años, ya había tomado mi decisión. Dios no existía. Guardé todo aquello y no volví a mirarlo. Fui a la universidad y estudié geología, la ciencia dura de la Tierra, cosas que se podían medir y verificar. Después de graduarme, trabajé en un instituto de investigación energética. Luego terminé haciendo redacción científica, porque tenía facilidad para traducir investigaciones complicadas en lenguaje legible. Pasé años revisando artículos de investigadores que no sabían escribir. Eso me convenía. Me mantenía a una distancia cómoda de cualquier cosa emocional o incierta. Cuando tenía 20 y tantos, ya era una atea convencida. Existía el mundo físico, funcionaba según leyes conocibles, y cuando morías, se acababa. Punto. Sin juicio, sin infierno. Simplemente vivías, y después dejabas de vivir. Esa era la persona que yo era aquel diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, cuando salí a dar un paseo en bicicleta para despejarme. Frío pero despejado. Uno de esos días en que las montañas al fondo se ven muy nítidas. Estaba bien. No feliz, pero bien. Lo recuerdo con precisión, porque importa. Estaba en un momento tranquilo cuando todo salió mal. Entré a una rotonda y el carril bici simplemente desapareció. La vía se estrechó y reduje la velocidad, observando los carros que venían por mi derecha. El primer carro, una camioneta grande, parecía que iba a frenar. Y entonces, en el último segundo, aceleró. No había para dónde ir. Extendí la mano, algún instinto animal, y lo siguiente que recuerdo fue estar encima del capó de su carro. Miraba por el parabrisas y ella miraba su celular, escribiendo un mensaje.
Yo golpeaba el vidrio y ella no me veía. No pude sostenerme. Caí al asfalto. Escuché el crack del casco. Y entonces ella pasó por encima de mí. La mochila se enganchó en algo debajo del vehículo y en ese instante agarré el eje con la mano derecha. Me arrastró por lo menos 20 metros. Un hombre en una camioneta detrás de ella vio lo que pasaba, dio la vuelta a la rotonda por el lado contrario y se paró frente a ella. Le debo la vida a ese hombre. Una mujer apareció a mi lado casi de inmediato. Dijo que era enfermera. Me ordenó que no me moviera. Pensé que estaba exagerando. Me sentía bien. Me miró con una expresión tranquila y dijo que había tenido un accidente grave y necesitaba quedarme en el suelo. Cuando el paramédico tocó el lado de mi cuello, grité. Ahí entendí. Me llevaron a urgencias. Traumatismo craneal, clavícula fracturada, 5 costillas rotas, pulmón colapsado y daño extenso en las vértebras del cuello y la zona lumbar. El cirujano dijo que todos los procesos vertebrales estaban fracturados. Iba a colocar varillas de titanio a lo largo de los 2 lados de mi columna. La cirugía fue programada para 3 días después. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como en esos 3 días. Y no era solo por la cirugía. Era la muerte, la idea de la muerte. Ese miedo había vivido en mí, quieto, durante años, y ahora estaba ahí, en la superficie, sin nada que lo ocultara. Siempre me había dicho que la muerte era solo el final, nada que temer, el cese de la experiencia. Pero acostada en esa cama, me di cuenta de que no lo creía con la paz que imaginaba. Estaba aterrada de desaparecer, de que no hubiera nada. Y no tenía ninguna fe, ningún sistema de creencias, nada a qué aferrarme que hiciera eso soportable. Me llevaron al quirófano un lunes por la mañana y yo temblaba. El anestesiólogo aplicó la anestesia y en segundos sentí que me iba. Ya había tenido cirugías antes, solo un vacío gris y apagado, después despertar en la recuperación. Esperaba eso, casi retando a ese vacío a tragarme, para probarme que tenía razón sobre lo que era la muerte. No fue eso lo que ocurrió. En vez de oscurecerse todo, quedé más despierta de lo que había estado en toda mi vida. Y lo que estaba viendo era una ladera, verde y real y detallada, de una manera que parecía más sólida que cualquier cosa que hubiera experimentado. Estaba de pie en una pendiente, hierba baja y flores silvestres a mi alrededor, una serie de cordilleras abriéndose frente a mí. Mi primer pensamiento fue casi vergonzoso. Ah, esto es una alucinación, bonita al menos. Mi mente racional, ya buscando una explicación. Pero entonces me golpeó la sensación. Llegó como el calor de una chimenea. Ese calor que entra por ti de afuera hacia adentro, llegando al pecho, a la garganta, al rostro. Pero no era temperatura. Era algo para lo que no tenía palabras. Amor es lo más cercano, pero ni eso lo captura, porque no era sentimental ni suave. Era aceptación total, incondicional y absoluta, como ser abrazada por algo que te hubiera conocido desde siempre y estuviera genuinamente feliz con tu presencia. Empecé a llorar antes de entender lo que estaba pasando. Y entonces pensé, debo haber muerto en la mesa de operaciones. Mi cerebro de científica entró en acción inmediatamente.
Aquí estaba yo, atea convencida, no experimentando la nada que siempre esperé. Y tampoco estaba en el infierno, que mi familia a veces me prometía por haber abandonado la fe. No estaba experimentando nada para lo que me hubiera preparado. Entonces pregunté en voz alta dentro de mi cabeza, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? La respuesta volvió no desde ninguna dirección específica, sino de todos los lados a la vez, como si la propia atmósfera estuviera hablando. Y dijo, este es tu hogar. Eres parte de mí. Eres parte de nosotros. Bienvenida a casa. Esas palabras, bienvenida a casa, y me derrumbé completamente, porque recordé. Algo que estaba cerrado se abrió, y supe con certeza absoluta que aquello era real, que mi vida en la tierra había sido la cosa temporal, y que de ahí era de donde yo realmente venía. Fue tan obvio en ese momento que casi me dio ganas de reír. Claro, todo ese tiempo tan segura de la ausencia de cualquier cosa más allá del mundo físico, y ahí estaba esa sensación abrumadora de claro que sí. Una figura apareció de la neblina a mi izquierda. Apenas tenía consistencia, mas una sugerencia de persona, forma humana, lo que parecía cabello largo, pero nunca podía ver el rostro con claridad. Estaba ahí con un propósito, y el propósito era yo. Dijo, con calma, que era hora de que yo aprendiera lo que necesitaba para volver y hacer de mi vida una que valiera la pena vivir. Le dije de inmediato que no iba a volver. Ella dijo que yo había acordado volver antes de nacer. Entonces me mostró algo como una película en el aire frente a mí, tridimensional, yo planeando el contorno de mi vida antes de entrar en ella. Lo vi con suficiente claridad para que el argumento me abandonara. Me llevó a un lugar rodeado por lo que parecía una antigua carta náutica, extendiéndose en todas las direcciones, con yo en el centro. Se podían ver todos los caminos que había recorrido hasta ese punto, y después varios caminos abriéndose hacia adelante, rutas diferentes, pero la mayoría convergiendo en el mismo destino. No existe un único camino correcto. Y señaló que la brújula en ese mapa estaba centrada en mi pecho, no en mi cabeza. El instrumento que debía estar usando, el que había ignorado completamente, era ese conocimiento interior, esa intuición que funciona por debajo de la mente racional. Había pasado 20 años confiando solo en lo que podía medir. Estaba trabajando con la mitad de las herramientas disponibles. Después me llevó a un lago tranquilo en la montaña y me pidió que me arrodillara al borde y tocara la superficie. Cuando lo hice, ondas se extendieron y sobre esas ondas veía imágenes pequeñas, momentos específicos de mi vida. Cuando me concentraba en uno, no estaba solo observando desde lejos. Estaba de vuelta dentro de él, viviéndolo desde mi perspectiva, pero también desde la de cada otra persona presente. Sus sentimientos se volvían los míos. Había momentos de los que me sentía orgullosa, veces en que había sido amable, en que había estado para alguien. Podía sentir cómo había llegado a ellos y cómo esa energía se había extendido mucho más allá del momento original. Pero luego llegaron los recuerdos más difíciles. Yo tenía 17 años, mi hermana tenía 14 y estábamos peleando como siempre. Estaba cansada de eso y dije algo calculado para herir, solo para terminar la pelea.
Ella se quedó callada y se fue, y yo no pensé nada. Problema resuelto. Pero en ese lago sentí lo que ella sintió. Ese derrumbe interno específico cuando alguien a quien amas dice algo diseñado para cortar. Lo sentí como si fuera mío. Me desmoroné completamente. Entendí en el cuerpo lo que significaba causar ese tipo de dolor. No de manera abstracta, de manera visceral. Y entendí que cada interacción que tenemos carga un peso que afecta a la otra persona, lo queramos o no. Después de eso, ella me dejó descansar. Las dos nos quedamos acostadas en el pasto, mirando las nubes, como se hace cuando eres niño. Me sentí más en paz de lo que creí posible. Y entonces dijo que era hora de volver. No lo acepté bien. Pensé seriamente en intentar correr, salir corriendo más allá de ella hasta encontrar a donde más llevaba ese lugar. Empecé a llorar. Le supliqué que me dejara quedarme. Puso las manos en mi hombro fracturado y en mi esternón, y entonces me mandó de vuelta. Desperté gritando. Estaba en la recuperación y estaba furiosa. La enfermera dio un paso atrás. Seguí preguntando dónde estaba ella, diciendo que no quería estar ahí. Pensaron que algo había salido mal neurológicamente. Al final, mi mente racional se recompuso lo suficiente para reconocer que nadie en esa sala tenía contexto para lo que yo describía. Entonces dejé de hablar. A la mañana siguiente, una capellana del hospital tocó la puerta y se asomó. Sentí alivio en cuanto la vi. Entró y le conté todo. Escuchó sin pestañear. Dijo: «Usted tuvo una experiencia cercana a la muerte». Le pregunté qué era eso. Explicó: «¿Qué ocurre? Que personas vuelven de la muerte clínica y describen estas cosas, que tiene nombre. Primera vez que escuché el término SM. Dijo que no estaba loca. Y entonces me preguntó qué iba a hacer con eso. Me quedé pensando en eso durante 2 semanas, porque sabía que era una bifurcación real. Podía volver a ser quien era, descartar todo como efecto de la anestesia y regresar a mi vida tranquila y organizada por el miedo. Parte de mí quería eso desesperadamente. Era seguro. No me gustaba esa vida, pero la entendía. El otro camino, tomar en serio lo que había ocurrido, dejarlo significar lo que parecía significar, no sabía a dónde llevaba. Tenía miedo de que costara en mi carrera. Era científica. No podía andar contándoles a los colegas sobre la ladera y la mujer en la neblina. Pero 2 semanas después, llegando a casa del hospital, decidí tomar el otro camino. No por valentía, sino porque la alternativa parecía un tipo de muerte peor que la que ya había sobrevivido. Salí del corsé ortopédico en poco más de 4 semanas. Esperaban 16. Mi recuperación fue algo que los médicos no podían explicar satisfactoriamente. Empecé a pasar tiempo al aire libre cada mañana, meditando, algo que habría descartado como tonterías 2 meses antes. Antes de levantarme de la cama, me quedaba acostada y me enfocaba en poder caminar, en respirar sin dolor. Cosas pequeñas que había dado completamente por sentadas. Y me permitía sentir gratitud de verdad, no solo pensar las palabras. El miedo a la muerte, que organizaba en silencio todo lo que hacía, manteniéndome pequeña, manteniéndome segura, impidiéndome arriesgar nada real. Ese miedo se acabó. No fue suprimido, se acabó.
porque sé ahora algo que no sabía antes. Esta vida, esta existencia física muy real y muchas veces dolorosa, no es la historia completa. Es un lugar al que venimos a aprender cosas que solo pueden aprenderse aquí. Y lo central por debajo de todas las lecciones que cualquiera de nosotros pueda estar trabajando es esto: descubrir cómo estar aquí, en toda la dificultad y confusión y dolor de eso, y aún así elegir el amor. Aún así actuar con compasión. Aún así extenderse hacia las personas que nos rodean con cuidado en vez de retroceder en el miedo. Llamé a mi hermana cuando llegué del hospital. Solo le dije que la amaba y que lo sentía. Ella se confundió porque no habíamos peleado por nada reciente, pero dijo: yo también te quiero. Y hablamos 2 horas, y fue la mejor conversación que habíamos tenido en años. Solo eso ya valió la pena volver. Todo valió la pena.